Y bien, pues bienvenida Alicia Molina a una charla con escritores en construcción. Es un placer tenerte aquí, que nos regales un poco de tu tiempo porque seguramente hay mucho que conversar contigo. No sé si puedes abrir tu micrófono. A ver, inténtalo. Es que los Ya, silencié en general, ahí está. Porque luego se les olvida, entran, se les olvida cerrar el micro y sí se hace un merequetengue. pues, Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? un segundo, sí, voy a Claro, ponerme claro que sí. Ponte, cuidado. ponte cómoda. Mientras tanto, yo voy a ir saludando aquí a quienes están con la cámara abierta. Hola Brenda, Paulina, Mariana, Patti, Adriana, Georgina, Carlos, Georgina, Ana Paula, Laura, Alfonso, Sandy, Gina. Estoy viendo a varios escritores de cuentos infantiles por aquí. Eso me Muy gusta bien. mucho. Ahora sí nos escuchas, Alicia. Ahora sí, ya, perfecto. Muy ¿Ya bien. estás lista? Ustedes también me huyen a mí porque mi voz es más bien baja. ¿Sí, Perfectamente. sí me oyen? Ah, qué bueno. Muy, muy bien. Pues mira, yo me presento, soy Esperanza, no habíamos tenido el gusto de conocernos. Pero Sa- me habían hablado mucho de ti. espero medianamente bien. No, muy bien. Y de ti me han hablado siempre de maravilla, porque además de ser la esposa de uno de nuestros profesores favoritos, de Paco Prieto, eres una extraordinaria escritora. Ay, muchas gracias. Así es que te he leído, por supuesto, y te he escuchado en entrevistas, he leído entrevistas que te han hecho, pero nunca he tenido la oportunidad de conversar contigo. Así es que te doy la bienvenida a esta comunidad de escritores en construcción. Pues muy bien. Pues yo me siento también una escritora en construcción porque el proceso sigue siendo igual, aunque ya tengas muchos libros publicados. Oye, hablando de ese proceso, ¿cuándo empezó el tuyo? ¿Cuándo empezaste a escribir? A ver, les voy a contar una cosa que espero que no salga de aquí. Yo Algo no, pasa con nuestros entrevistados que nos dejan secretos y nos encanta. A ver, ¿qué nos vas a pues, contar? pues yo tengo que confesar que yo no empecé contando cuentos, yo empecé contando mentiras. Y empecé muy temprano. Era muy chiquita, tenía 6 años y ya contaba unas mentiras gordísimas, porque me provocaba muchísimo placer llegar con alguien, algo que yo había imaginado, que había visto, que había pensado, decirles, no me lo vas a creer, y verles en la carita que me lo estaban creyendo. Entonces, eso me metió en muchos líos muy graves, muy serios, este, pues porque la mentira es un camino jabonoso y muy difícil. Y yo estaba en una escuela de monjas súper estricta, este, y bueno, me cacharon diciendo mentiras, y me dijeron que era una embustera, que yo no sabía que era eso. Eh, Me hicieron pasar salón por toda la escuela para pedirle perdón a mis compañeras y al niño Jesús por haberlo lastimado con mis mentiras. Tenía 6 años, aclaro. Bueno, y finalmente llamaron a mi hermana, a- bueno, llamaron a mi mamá, pero para, para suerte mía estaba enferma, pero les mandó a mi hermana. Y mi hermana pues se comió todo el regaño y después de que, me mandaron a la casa a castigar. Me fui con mi hermana caminando, mi hermana no decía media palabra, así que yo me iba imaginando todo lo que me iba a pasar. Pero se paró en la papelería y me hizo esperar un momentito y regresó con un cuaderno de tapa roja. Y me dijo, ya no digas mentiras, pero escríbelas porque te salen muy bien. Qué maravilla de No, sí, yo creo que todos los niños en este mundo necesitan
una hermana, una tía, una maestra, una amiga, que sepa verlos, ¿no? Porque mi hermana, como si tuviera una varita mágica, me convirtió de una niña embustera que había ofendido al niño Jesús en, en una niña creativa. Fíjate la diferencia que hizo tu hermana, porque de la culpa que te habían, digamos, dado y que tú te la estabas creyendo sin entender muy bien por qué, pasaste a la posibilidad de seguir contando cosas de manera creativa y de manera feliz, porque creo que eso te hacía muy feliz. Entonces, bueno, se lo sigo agradeciendo a Aurora y así empecé. Pero luego, bueno, fueron pasando muchas cosas en la vida. Eh, Estudié comunicación, y me casé con un escritor y un poco sentí que, que, que la literatura era del departamento de Paco, ¿no? Pero yo seguía contando cuentos porque para educar a mis chicos no tenía otro recurso que contarles el cuento del niño jardín cuando no se querían lavar las manos, contarles el cuento de contar y contar historias, ¿no? Y un día una de mis hijas, Ana, bueno, mi única hija, porque los otros son varones, la iban a operar y tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, ella no, pero yo sí. Y, y entonces empecé a contar un cuento para distraernos las dos. Y era y empecé, y el cuento surgió de una pregunta de Ana. Me preguntaba, ¿a dónde se va todo lo que pierdes, mamá? Y, porque en ese momento se me había perdido la silla en la que estaba sentada. Que ahí era un hospital público y las sillas volaban, no sabíamos cómo. ¿Sí? Y entonces Ana me dijo, ¿a dónde se va todo lo que pierdes? Yo empecé a contarle allí la historia del agujero negro. Después ella le hizo copia a todas sus amigas. Yo creo que hasta Brenda le tocó copia de ese cuento. Y, y una de sus amigas se lo leyó a Daniel Goldin, que era el, el director de la colección infantil de la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Pero Daniel Goldin estaba apenas empezando. La colección todavía no sacaba sus primeros libros, pero estaban formando, ya estaba por salir. En esa época se pensaba que la literatura infantil era una cosa muy poco seria como para una editorial como el Fondo de Cultura Económica. ¿De qué No, época estás hablando, Alicia? ¿De qué año más o menos? de los 90. Fíjate, Entonces hace no mucho. empezan en los 90 empezando. Y, y, y entonces pensaban que, pues, que la editorial era una editorial muy seria, que no podía publicar libros para niños, pero le vendió la idea a Miguel de la Madrid, que era el director. Mira. Y entonces cuando presentó su primera colección, pues, se lo comieron vivo, porque había demasiados extranjeros, no había más que una mujer, les parecía que no, que no estaba bien balanceada. Y en eso, esta amiga de, de, de Ana, que era la hija de Carlos Montemayor, le dijo, eh, él fue a comer a su casa y ella le contó el cuento, como cuentan los niños, un cuento que les gustó, y lo atrapó. Entonces, él me buscó para publicar, porque le convenía muchísimo, porque yo era una mujer mexicana y y venía a tapar un huequito ahí que le faltaba a su colección. Entonces tuve la enorme suerte de salir en el primer paquete de libros que sacó la colección A la orilla del viento. Y sí,
tengo que reconocer que fui muy suertuda de llegar a la editorial por un lector. Siempre nos pasa cuando echamos la vista atrás, Alicia, que llegamos a los mejores lugares de nuestra vida, casi, casi por accidente, por fortuna, por suerte, por carambola, ¿no? Porque Sí, uno no piensa que algunas de las decisiones que tomamos en un futuro van a ser los cimientos, el sustento de nuestra propia vida. Entonces vamos decidiendo sin tener en cuenta que más allá puede existir algo que encaje con esa pieza. Tú estabas contándole un cuento a tu hija en un hospital y de ahí pasó a todo lo demás. O sea, fue ¿no? Una serie de causalidades. sí, sí, bueno, pues así fue, así se armó. Y Y creo que para ahí mí, estoy viendo a la causante de que te publicaran. ay, sí, perdón, me Hola, saludan vete para allá. Ay, perdón, un segundo, ¿sí? claro. Ana, no puedo. No puedo, Sí, no te preocupes, Alicia. Mira, perdón, ahí perdón. está. Hola, hola Ana. Ah, mira, ahí está Brenda, Ana. Bueno, perdón, es que estas horas son muy complicadas en mi casa. No Bueno, te preocupes. Oye, y a partir de ahí, entonces empezaste a publicar o digamos, ese lugar que tú dices que tenías, porque bueno, casada con un escritor, el apartado de la escritura se lo habías dado a Paco, de pronto, pues tú también escribes y a ti también te publican. ¿Qué pasa sí, contigo? fue como mucha suerte. Era una etapa de la vida en que yo tenía mucho trabajo, este, y, y entonces como mi hora de recreo era escribir. Yo, cuando me preguntan por qué escribo porque necesito saber qué va a pasar. O sea, porque necesito saber qué pasa si me atrevo. Y así escribí el primer cuento y así estoy escribiendo los que estoy escribiendo ahora, pensando qué pasa si me atrevo, qué pasa si me atrevo a contar esto. Y además, cómo se modifica el cuento si lo escribo, porque primero lo pienso como todo el mundo, ¿no? Empiezas a pensar tu historia, empiezas a, como esbozar a tu personaje, pero realmente es cuando escribo, cuando me siento en la computadora y escribo, cuando empieza a tomar vida el personaje, cuando empieza a, a, este, a hacer cosas que yo ni había pensado y a dar respuestas que yo ni imaginaba. Entonces, por eso escribo, porque quiero saber qué va a pasar. ¿Y sigues teniendo la misma imaginación de esa niña de 6 años? No, no, siento como que mm, sí, tengo más experiencia, pero menos imaginación. ¿Qué Evidentemente, haces, Alicia, para atrapar las ideas? De pronto estás en la calle, de pronto lees algo, de pronto, ¿de dónde atrapas las ideas para después convertirlas en un cuento? más bien ellas te atrapan a ti. Es al revés. Yo tengo la idea de que hay cosas que me atrapan y tengo que hurgar por qué me atrapa eso, por qué me parece tan significativo, por qué esa imagen se me quedó grabada, porque y entonces urdiendo eso es que se va urdiendo el cuento, ¿no? Pero no es algo que yo elijo, sino es algo que me elige a mí para contar. Ujú. Entonces, pues hay que dejarse llevar por esta selección. Si te parece bien, vamos a pedirles a los asistentes que vayan preparando sus preguntas, si estás de acuerdo,
y poco a poco vamos a ir dándoles paso. Y solo quería yo preguntarte una última cosa que siempre digo a mis alumnos y me encantará saber tú qué opinas. ¿Qué te parece borrar, eliminar, tachar, romper de tu trabajo? ¿Qué te parece ese proceso en el que uno revisa y por más que crea que todo es precioso, hay que seleccionar, hay que hacer ese proceso de eliminación? Para mí es fundamental. Te voy a decir, yo primero escribo y suelto, y después guardo en un cajón. Guardo en un cajón, pues, a veces por 3 días, pero a veces por 3 meses, ¿no? O más. Cuando saco y vuelvo a leer, me leo con una distancia que yo no tenía. Y entonces empieza la tachadera. Entonces empiezo a quitar. Una vez Tito Monterroso, que era amigo de mi marido, me dijo que él había aprendido que podando las cosas crecen, que podando los textos crecen. Y lo había aprendido porque él fue editor en un periódico en la época en que no se hacía todo por computadora, sino que había que era muy complicado corregir galeras, ¿no? ¿No? Y entonces, y además no te podías pasar del espacio, entonces había que apretar el texto, apretar el texto, apretar el texto para que te cupiera en la galera. Entonces, y él me dijo que haciendo eso aprendió que los textos cuando los podas crecen. Yo creo que sí. Esa frase está espectacular, se la vamos a pedir prestada a Tito y a ti, porque claro, los textos si los podas crecen, se ensanchan, ¿no? Tienen ese espacio que necesitan. Y tienen y cobran sentido, ¿no? Me ¿Y cuándo parece que a veces sabes? cubrimos de hojarasca muchas cosas, pero Sí, cuando la quitas, sí. descubres como el mero meollo del asunto. Sí, luce más, ¿no? Siempre sucede cuando hay una ristra de, por ejemplo, de adjetivos, que ya no sabes cuál es el mero mero porque todos están ahí como compitiendo. Si encuentras el perfecto, Nada entonces más necesitas uno. nada más necesitas el bueno, ¿verdad? Oye, ¿y cuándo sabes que tu cuento ya quedó? ¿O eres de las que le das vueltas al asunto? Ay, yo lo leo. Luego se lo leo a quien se deje. Voy viendo reacciones y voy poniendo y voy. Me sorprende mucho que mi marido no deja que nadie lea sus textos hasta que lo terminó completamente. ¿Y tú? Yo No. no, yo al contrario. Yo, si me dejan, las invito y les leo. Porque siento que cuando le leo a otro, veo en su cara más respuestas que, 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 que me ayudan a este trabajo de podar. Fíjate, pues qué compartida, ¿eh? Porque sí es cierto que cuando uno está en ese proceso, es un proceso más solitario y ya después ya sale, ¿no? Pues sí, yo la primera parte la hago sola, la segunda necesito coro. Vamos a ver, Alicia, ¿quién anda por ahí? Mira, Brenda. Brenda tiene Hola, una voz. Brenda. Hola, Brenda. Hola a todos, hola Alicia. Bueno, yo nada más para felicitarte, pues, de toda tu trayectoria y del gusto que es para mí que la verdad seas una de mis lectoras. Sí, Les yo quiero encantadísima. platicar que Alicia fue la primer lectora de Relatos Express de unos ojos y pues la verdad fue para mí un honor porque me ayudó a apodarlo y tú sabes, Esperanza, cómo lo podamos y quedó. Y quedó Entonces, pues listo. muchas gracias de estar aquí y, y me encantó
última novela, Ay, que qué pues bueno ya que es, que pues ya es un poco más extensa que un cuento. Me gustó mucho la travesía de Raúl en el tren cuando, cuando está pues, preparándose como médico, ¿no? sí. Entonces, me gustó mucho. Ay, Gracias. qué bueno. No, pues muchas gracias a ti, Brenda. Muchas Gracias, gracias. Bren, un abrazo. Alicia, ¿qué Sí, sucede cuando tienes una idea que da para más de un cuento? ¿No te da, qué te causa eso? ¿Te da emoción, te da un poco de miedo? Porque también uno, ¿no? Ya tiene como ese, se suelta y de pronto llega un reto más. ¿Tú qué haces? mira, a mí me pasó con mi primer personaje, con Camila, que es el personaje de El agujero negro. Y Me quedé, me quedé con ella. Y cuando cerré el libro, pues al poco tiempo lo volví a abrir, porque ya tenía un personaje y una serie de personajes con los que quería seguir trabajando. Entonces hice como una trilogía que es este, El agujero negro, El surtidor del tiempo y La noche de los trasgos, que son tres cuentos en los que son los mismos personajes. Una niña de 10 años, completamente diferente a la niña que yo fui. Yo creo que esa que me hubiera gustado ser, porque yo era una niña muy tímida y Camila es una niña que resuelve todo. Y unos duendes que tenían que ver con la casa de muñecas que le envidié a mi vecina toda la vida. Y, y me quedé ahí atrapada mucho tiempo, por eso hice esa trilogía de Camila. Pero después me di cuenta de que, bueno, de que mis lectores iban creciendo en número y en edad, y que ya no quería contar cuentos de, de, de duendes, pero quería seguir trabajando en esa magia que hay en la vida cotidiana. Y me di cuenta de que la magia sobre la que yo quería trabajar era la amistad, y empecé a hacer cuentos sobre cómo nos transforma la amistad. Y entonces fue cambiando como mi temática, ¿no? Ujú. Este, y después llegaron mis nietos y empecé a contar cuentos para ellos, ¿no? Pensando en ellos. Mi última novela, pues de hecho, es La vida de mi abuelo contada para mis nietos. Bueno, imaginada y contada para mis nietos, porque en realidad yo no sabía nada de la vida de mi abuelo, me la tuve que inventar. Y, este, y bueno, pues la vida te va trayendo los temas sobre los que tienes que, que Claro, escribir, no, ¿no? escribí. Oye, ¿qué pasa, Alicia, cuando eh, tú escribes para niños? Eres una escritora que tiene a los niños muy presente todo el tiempo. ¿Cómo sabes cómo hablarle a los niños? Mira, primero que nada, bueno, me cuestiona mucho el título de literatura para mí. Sí, Y me encontré un texto de John Fosse, el nuevo premio Nobel en sí. noruego, que él tiene muchos cuentos de literatura infantil. Y no le llama cuentos para niños, son cuentos para toda edad. Y es que cuando encuentras la manera de contar algo profundo, con una enorme sencillez, puedes llegar a todo. Y me encantó eso que dijo en una entrevista a John Fox, porque es cierto,
Un buen libro para niños es un libro para todos, para toda edad. Exactamente. Y haríamos muy bien en leer más libros para niños. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es ese estigma que se le pone, ¿no? Como un sello, como también literatura infantil, ¿no? O literatura femenina. Pues es Pues no, literatura, ¿no? Porque no hay literatura masculina, que sepamos. Entonces, claro, ya se encajona y ya, digamos, pues entonces no es para mí o no tengo interés o me es ajeno. Y sin embargo, como dices, haríamos muy bien en leer esa literatura, nunca dejarla de lado, ¿no? pues no, porque es una literatura que tiene algunas características que sí son específicas. Una capacidad de jugar con las palabras y con los hechos. Una capacidad lúdica muy importante. Tiene que tener una enorme claridad, ¿no? Y un ritmo que atrape al lector y se lo vaya llevando de la mano, ¿no? Pero esas son características que debe tener cualquier buen libro, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Antes de pasar con Gina Prián, que es una escritora maravillosa y hace teatro para niños, y te va a encantar. Fíjate, justo lo que estás contando, te lo pregunté porque hace muchos años a mí me pidieron hacer obras de teatro para niños. Y pues, yo creo que yo tendría veintitantos años y no tenía como muchos niños a mi alrededor y nunca había pensado en eso, en escribir para niños. Y se trataba de poner las obras, de que las obras funcionaran en diferentes museos de México, en el Marco de Monterrey, en el Papalote. Entonces, bueno, yo escribí, ¿no? Y cuando empezamos a estrenar las obras de teatro que yo había escrito, me di cuenta que el público infantil es muy, muy respetable. O sea, el público infantil, pues si no te cree, no le gustó, no te entendió, no va a disimular, se levanta y se va. Y por otro lado, también, que eso me pasó y fui muy feliz, si les gusta, se quedan y participan contigo por entero. Es un público también muy entregado. Pero a mí me llevó tiempo encontrar ese tono para ellos. Bueno, mira, una cosa que tienen los niños como público es que son capaces de apropiarse de tu texto de una manera hermosísima, hacerlo suyo. Eso es una cosa muy hermosa de los niños como lectores, porque en realidad es lo que hacemos todos cuando leemos algo que nos gusta. Yo Claro. siento que para mí lo más importante cuando era niña, cuando, mi hermana me contaba cuentos, mi hermana Aurora, era descubrir en la lectura que de pronto había emociones, sentimientos que yo traía atorados para los que alguien había descubierto un nombre. Y entonces eso me atrapó en la literatura, porque yo quería darle nombre a todo. Y entonces en los libros descubrí que sí se podía. Y fue como un aprendizaje muy importante para la vida. Otra cosa que me pasó leyendo libros para niños fue que empecé a construir una cosa que yo no sabía que era, pero que se construyó en mi interior. Y que un tiempo después supe que se llamaba mundo interior. Pero lo fui construyendo con la lectura, ¿no? Y de repente encontré el nombre para eso que me estaba pasando a mí, para eso, porque yo me estaba refugiando en ese mundo interior. Y entonces yo no sabía por qué quería estar sola tanto tiempo.
hasta que descubrí que lo que yo estaba formando en mi cabeza era una cosa que se llama mundo interior y que crecía con las palabras que yo encontraba en los libros. Eso fue para mí muy importante. Y bellísimo, Alicia. Qué bello. Y después también fui dando, pero eso ya fue más tarde y fue con la lectura de un pedagogo que me gusta mucho, Jerome Bruner, que descubrí que leyendo también los niños van encontrando eso que Brunner llama inteligencia narrativa. Él dice que hay dos tipos de inteligencia, uno para lidiar con las cosas, que es la inteligencia matemática que nos permite sumar, restar, cambiar, dividir, multiplicar. Sí. Pero hay una inteligencia que nos permite conectar los hechos con las personas, conectar el pasado con el presente, con el futuro, con lo soñado. Esa inteligencia que nos permite hacer estas conexiones se llama inteligencia narrativa y la adquirimos con las narraciones de todos, ¿no? Porque vivimos en un mundo en que todos constantemente nos cuentan historias. Sí. ¿No? Desgraciadamente tenemos mucha prisa y dejamos a los niños en manos de la tele que cuentan muy malas historias, muy tontas historias, ¿no? Cuenta historias muy pobres que se repiten, ¿no? Uno ve la Virgen de Guadalupe y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y es la misma estructura y no se mueve. Entonces, ya viste una y ya las viste todas, ¿no? No, los niños necesitan muchos modelos de narración. Y es importantísimo porque todos necesitamos narrar. Todos necesitamos narrar bien. Y la política está hecha de buenas y malas narrativas y la vida diaria está hecha de narraciones. Pero sobre todo, tenemos que aprender a narrar con honestidad, con integralidad, nuestra propia vida. Fíjate, Alicia, que... Eso es la madurez. O sea, Exacto. la gente, los psicólogos dicen que una persona enferma mentalmente es una persona que no puede contar su propia vida, que no puede contar con fluidez, no ha podido hacer esa narración mágica, que es la narración realista de su propia vida. Entonces, pues, todas esas cosas me convencieron de seguir haciendo libros para niños, Pues, de que los niños merecen muchas narraciones. sí, y como dices, muchas y diversas, descubrir siempre. Y es lo que como adultos también queremos al leer, descubrir otros mundos o como también cuentas que te sucedió a ti de pequeña, descubrirte en la posibilidad de ser otra persona, alguien, una niña audaz, ¿no? O una niña más alta o que viva en otro país, o ¿no? Y eso se nos olvida a veces, digamos que vamos como comprimiéndolo cuando crecemos, ¿no? Esa posibilidad de tener con la imaginación otras vidas, aunque estén, como dices, en ese mundo interior. Ese mundo interior nunca se acaba. Por eso es que necesitamos más opciones que las que la vida nos ha ofrecido. Y esas otras opciones las encuentras en los libros. Sí, así es. A ver, ahora sí, querida Gina Frián, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Súper agradecida, Esperanza, Alicia, por esta oportunidad. Estoy muy emocionada de volver a verte aquí. Fíjate que yo estuve en tu homenaje gracias a Georgina, mi compañerita Georgina Hernández, que me invitó, y me conmoviste muchísimo. Lloré varias veces al escucharte. Nos llegas al corazón porque tienes una calidad humana increíble y una sensibilidad para hacernos identificarnos con tus personajes, con todo lo que tus cuentos nos dicen día a día. De veras,
te admiro muchísimo, muchísimo y agradezco mucho Ay, esta muchas oportunidad. muchas gracias. No, sí, de verdad. Y bueno, tengo dos preguntas como muy técnicas, quizá. Oye, a La, ver, ¿dónde estás? Que no te encuentro en mis cuadritos. a ver, pues no sé cómo puedas hacer para verme. Cuando yo hablo se hace un marquito verde a mi alrededor. Entonces quizá tienes que darle a la Ah, ya, flechita. ya, ¿Ya? ya. Ok. Sí, ya te di Muy cuenta. bien. Bueno, te decía que tengo dos preguntas muy técnicas contigo, así como A ver, dices que me encanta que digas que todavía estás en construcción, porque creo que toda la vida estamos evolucionando, pero bueno, hay niveles y nosotras estamos en un nivel mucho más abajito, tú ya vas como en maestría y nosotros vamos en preescolar. Pero a lo que voy es que ¿qué opinas de los concursos literarios? ¿Es un buen camino para empezar? ¿Y qué editorial elegirías tú para entrar a un concurso y buscar camino para poder publicar? pues mira, te voy a decir, eh, entrar a un concurso, este, es muy difícil valorar con objetividad la literatura. Que te elijan o no, no depende de la calidad de tu cuento. Depende de quiénes son ellos los lectores. Y eso puede variar muchísimo, ¿no? Y puede haber, claro, a partir de cierta calidad literaria que obviamente el texto tiene que conseguir, ¿no? Pero, pero tanto en los concursos que ganamos como en los que perdemos, hay una cosa que es muy aleatoria. ¿Quiénes son los jurados? ¿De cómo venía? ¿Con quién estás concursando? A mí me acaban de dar el premio Ibargüengoitia y agradezco mucho que nunca supe que estaba concursando. Yo no mandé yo no me, yo no mandé no entré a la convocatoria, me metieron, o sea, ellos se eligieron. Y se los agradezco mucho porque me perdí todo el terror de voy a ganar, voy a perder, quién estará en el jurado, ¿no? O sea, yo creo que hay que entrar y ver qué pasa. Pero sí es importante conocer las editoriales y conocer tu cuento y saber, ver si dentro si lees, por ejemplo, SM tiene sus criterios. Si entras en esos criterios puede ser que ganes. El fondo tiene otros criterios, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que leer los libros del editorial que has elegido para concursar y ver si de veras encajas en los criterios generales de este tipo de literatura que están publicando ellos, ¿no? Claro, Pero, claro. y por lo demás, hay que mandarlos y hay que olvidarse, porque no puedes hacer que tu vida dependa de eso. Es muy aleatorio. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Te mando un abrazo con mucho cariño. Ay, muchísimas gracias. Alicia, sobre esto que acabas de comentar, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy aleatorio, no tienes idea. Además, si el que te va a leer ese día tiene la disponibilidad para leerte o se le atravesó un gato negro y entonces ya no está tan dispuesto. Hay tanto, pero sí que hay algo en los concursos que me parece interesante y es que esa vulnerabilidad que tenemos al mostrar lo que escribimos se va, digamos, nos vamos relajando. Decimos, pues como dices tú, lo mandas, te olvidas del tema y vas teniendo, ¿no? Esa experiencia ya de foguearte, que a veces me pasa dando clases que sé que escriben y no se animan a leerlo en voz alta, no se animan a compartirlo. Y eso No, forma eso es lo maravilloso de los talleres. parte. No tanto lo que escribes, sino lo que leen los demás en tu texto y que te revelan
porque hay cosas que uno no, ni sabe que escribió hasta que llega alguien más y te lo dice, sí. Es que ahí tú dijiste, ahí tú definiste, ¿no? ¿A qué horas son? Y resulta que la lectura de los demás, que los demás hacen de tu texto, que revela cosas que tú ni habías visto. Entonces, esa parte es muy importante, exponerse a la lectura de los otros, porque para eso escribes. Claro. Es cierto que uno escribe también para conocerse a sí mismo, pero no basta eso. Necesitas al otro para terminar de construir tu libro. No está completo si no está leído. Exactamente. Si se queda en el cajón, ¿verdad? No. ¿No? Georgina Hernández, ¿cómo estás? Muy bien. Yo también estuve, Alicia, en tu Ay, homenaje. ay, mira, muchas gracias. Sí, sí, sí. Por Ivy, ¿no? Que estuvimos en la casa ahí donde está Ivy. Bueno, te quería preguntar una cosa. Ahora con el avance de la tecnología y cuando ves a los niños, o sea, cuando ves a los papás y con los niños chiquitos, los niños así pegados a un celular que me parece a mí terrible. Yo sé que ya has dicho que lo importante es descubrir el mundo interior, pero con todos estos embates de la tecnología, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿cómo llegarles a los niños actuales? Esa es mi pregunta. No sé. Ayer en la tarde, para una antología que estoy haciendo, volví a leer El Príncipe Feliz Ajá, de Oscar Wilde. sí. Y dije, ¿qué dirían los niños hoy del Príncipe Feliz? ¿Cómo lo verían? A mí me siguió pareciendo un libro extraordinario, Sí. pero sí me quedé pensando, ¿qué es lo que necesitan los niños de hoy? Eh, que le- y se me ocurrió, no sé si lo haga, pero se me ocurrió escribir un cuento que se llamara Sucedió en WhatsApp, y intentar hacer un cuento desde el WhatsApp, Muy desde bien. lo que sucede en WhatsApp, porque tenemos que acercarnos a su mundo, ¿no? Y quizá eh, hay toda esta tecnología, en lugar de convertirse en una vía para llegarles, es una barrera que nos separa. Bueno, y sobre todo a la gente de mi generación, a mí me cuesta mucho trabajo entender esto de la inteligencia artificial, entender bueno, hasta las historias que, que ven, ¿no? Ujú. De pronto le pregunto a mi nieta, ¿qué te gusta en la tele? ¿Qué estás viendo? Me siento con todo el interés de buscarla a ella allí, en eso que ve. Y me cuesta mucho trabajo. Sí hay una barrera grande que tenemos que... Ahora, la única manera de solventar eso es mantenernos cerca de los niños, es mantenernos en contacto con ellos, Ujú. que ellos nos vayan mostrando cuál es su mundo para poder ver cómo dialogamos con nuestro mundo, cómo les llevo el príncipe feliz a ese mundo donde ellos viven, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti, Georgina. Alfonso, qué gusto verte ahora por aquí. Igual, Esperanza, igual. Hola, Mi querida, Alfonso. mi querida Alicia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues bueno, yo también estuve en IBI, Ah, mira, en ese homenaje que te hicieron. Ahí leíste el discurso de aceptación de tu premio Ibergoitia, que me pareció extraordinario. Y me atrevo a sugerir que deberías compartirlo con el grupo de escritores en construcción, porque yo se los mando.
Se los Ah, mando con mucho gusto. créeme que es una belleza y se aprende muchísimo. Y ahora te voy a preguntar en voz alta y seguramente Esperanza me va a apagar mi cámara en este momento. Pero, ¿qué no será que estamos insistiendo mucho en escribir para el libro, cuando hoy en día las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones están en otros instrumentos que no sea el libro? Pues es que tenemos que escribir yo creo que sí, pero que eso le toca a otros. A mí me toca escribir libros, porque ese es mi instrumento. Si yo me forzo a meterme en, en lo digital y a meterme en inteligencia artificial, ellos van a sentir que, que forcé el camino. ¿Es A lo falso? mejor que va a ser, pues sí, porque en realidad para mí el instrumento es el libro, el instrumento es la palabra. Ahora, yo como no soy nativo de ese mundo digital, me cuesta trabajo moverme en él. Ok. Yo creo que los más jóvenes, que sí son nativos de ahí, podrán expresar la palabra en esos términos. A mí no, a mí ya no me tocó eso. Siento que sí, que hay muchas cosas en la forma de expresión, en las metáforas, hasta en los anuncios. Hay, de repente digo, ¿y por qué ponen esto en este anuncio? ¿Por qué? ¿Quién está anunciando eso? ¿Por qué buscan esta condición? No le hallo. No le hallo. Ya, son otras metáforas y otros. Entonces, bueno, yo voy a escribir lo que yo puedo escribir. ¿Desde dónde? Desde mi experiencia. No puedo hacerlo desde la experiencia de los jóvenes. Pero puedo intentar hacer un puente. Y Puedo lo vas a intentar, lograr, lo vas a lograr, estoy seguro de ello. puedo intentar hacer un puente, pero yo no soy nativa de ese mundo digital. Siempre seré una extranjera. Ay, qué linda, Alicia. Te agradezco muchísimo y espero verte pronto. Bueno, Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Saludos a Paco. Gracias. Alfonso, un abrazo para ti también. Gracias, Esperanza, igual. Mira, Alicia, es que ese tema daría para tanto, ¿verdad? Para de la inteligencia artificial y está apenas empezando. Es decir, creo que va a tomar mucho tiempo para que se asiente y para que las generaciones a quienes, como dices tú, y dices muy bien, a quienes les toque lidiar con eso, sepan qué hacer. Yo Sí. soy una convencida de que el libro no se terminará nunca. El libro en papel, la sensación y la emoción que causa el libro como objeto, ¿no? Además de el placer que causa leerle, no puede terminar porque ya hubiese sucedido y tiene siglos de vida, ¿no? Pueden venir otras por añadidura, algunas otras herramientas, pero no lo creo. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo opino que cada medio tiene moldea su lenguaje de alguna manera. En ese libro hermoso sobre la historia de la lengua escrita que escribió, ay, no fue el nombre. Bueno, no importa. Es la palabra es nuestro instrumento. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues depende del contexto en el que vivamos. Pero no podemos no podemos hacer trampa. Si no es nuestra lengua nativa, no nos vamos a lograr expresar en ella muy bien nunca. Entonces, pues, dejemos a los muy jóvenes que exploren esos lenguajes nuevos.
Que les toque a ellos descifrarlos, ¿verdad? Que les toque a ellos, sí. Ahora, sí podemos tratar de hacer puentes. Sí tenemos, sí, porque seguimos en el mundo. Mientras sigamos en el mundo, tenemos que seguir haciendo puentes, ¿no? Así es, así es. Querida Mariana Pliego. Hola, muchas gracias Alicia, bueno, por tu charla, Esperanza por organizarla. Yo, bueno, mi pregunta es, más bien mi petición, si nos puedes platicar un poco más de tu proceso creativo. Bueno, al principio comentaste que tú no buscas las historias, que las historias te atrapan. Bueno, yo muchas veces escucho una historia y por adentro digo, esto me da para escribir un cuento y ahí se queda. O sea, si nos puedes compartir un poco cómo trabaja o ha trabajado a lo largo de 2 años tu proceso creativo. Pues mira, yo creo que sí, que hay historias que te atrapan. Si te atrapa una historia, le vas a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Y de repente de repente va a salir una página escrita. ¿Por qué? Porque tiene que ver contigo, en algo profundo. Porque esta historia te toca una experiencia que tú ya viviste. Porque una historia te atrapa porque tiene que ver contigo, porque en realidad uno escribe para irse explorando. Uno se va explorando su propio mundo al escribir, ¿no? Estoy escribiendo ahorita una serie de cuentos que tienen que ver con emoción. Y me doy cuenta que las emociones que escojo, pues son emociones que yo he vivido o que he vivido intensamente, ¿no? No es que escoja las emociones más frecuentes, no, escojo esas que a mí me tocaron, ¿no? Entonces, porque alguna vez me sentí decepcionada, puedo hablar de la decepción, aunque la decepción sea en este caso, en el cuento que estoy escribiendo, de una cosa que yo nunca hice, pero la decepción sí la sentí con fuerza. Por eso puedo hablar de la decepción y por eso puedo hablar de desbaratar mis expectativas, porque viví tener una decepción porque tenía expectativas muy fantasiosas sobre algo, ¿no? Entonces, ¿por qué me escoge una experiencia? Porque es algo que yo tengo que elaborar en mi propia experiencia. No es gratuito. Y por eso vuelve y vuelve y vuelve hasta que le escribes. Muchas gracias. Alicia, acabas de decir algo bellísimo y nos vamos a acordar de ti siempre con la frase que nos regalaste al principio. Mariana, ¿qué pasa si te atreves? Exacto, eso lo puse al principio. Ese es el problema que creo que a veces no me atrevo, pero ese es el punto del asunto. El punto, claro, entre dejarlo aquí o sacarlo al papel. ¿Qué pasa si te atreves y lo sacas? Pues sí, de eso se trata, de atreverse. A los 80 también. Claro. Qué maravilla, Alicia. Y ahora vamos con Laura Pérez. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien. Muchas gracias. Alicia, un placer, un privilegio estar aquí y poder hablar contigo porque qué increíble todo lo que nos estás regalando de conocimiento y bueno, de tantas frases que nos has dado que ya ahorita las apunté todas porque de verdad increíble todo lo que nos cuentas. Y bueno, yo quise levanté la mano porque justo de lo de los puentes que decías que no es nuestro lenguaje, que somos extranjeros en este lenguaje, que yo me siento también completamente extranjera en todo lo de
de inteligencia artificial y todo eso. Yo vivo en Cleveland, muchos saben que yo vivo en Estados Unidos y conocí hace tiempo a una joven mexicana ella está a cargo de Cleveland Playhouse, que es una compañía de teatro de aquí, local, con jóvenes y todo, y ella está haciendo una labor muy padre y justo me acordé que hace tiempo hizo una actividad en la que tenía, sí, cosas como de interactivas y hicieron una obra de teatro para niños en las que los niños usaban pantallas y todo este tipo de cosas, pero ella en su equipo tiene a una señora que ya es, digo, de nuestra generación, que se hizo leyendo libros y leyendo teatro y haciendo teatro tradicional, y ella le dio la idea de poner al final de la obra de teatro un como stand donde tuvieran los cuentos relacionados con el tema que se tocaba en el teatro, que eran muchos, sobre todo era para la comunidad inmigrante y latinos que vienen a vivir acá y todo, entonces eran libros que tenían que ver con pues diversidad y con inclusión y todo eso, y los niños salieron emocionadísimos y todos llegaban y decían, me compras el libro, mamá, ya quiero el libro, y eran libros que regalaron, muchos de ellos. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer esa parte, o sea, el libro yo también como Esperanza creo que nunca va a terminar y que va a ser la cosa más maravillosa y la creación más hermosa que ha habido en el mundo, que es el libro, porque nos lleva a todo, nos da todo, puede estar contenido en un libro, pero ese puente con estas cosas nuevas e interactivas es lo que creo que tenemos que encontrar el punto, ¿no? Cómo unir una cosa con la otra y de ahí que se saque todo esto que pueden los niños verlo como algo, ay, bueno, me llevé una parte de esa obra que me gustó tanto, ¿no? Y ya está ahí en ese libro y se van a acordar y de verdad, o sea, yo veía la emoción que tenían los niños de llevarse el cuento. Pues Entonces, mira, yo creo que el amor por la lectura es algo que no se enseña, se contagia, como un virus, como el COVID. Tienes que tener el libro, tienes que haberlo experimentado. Y es como presentarle a un niño un libro, es como presentarle a un amigo. Tienes que conocer mucho al libro que vas a presentar y al niño para ver si hay un contacto. Y si lo hay, es muy emocionante provocarlo, ¿no? Pero tienes que conocer a los dos, al libro y al niño. Y si no, buscar otro libro o buscar otro niño. Porque en realidad lo que vas a hacer es presentar a dos amigos. Si encuentras el libro adecuado para el niño adecuado, vas a ser un lector para siempre. claro, claro. Pero si no, no. Claro. Muchísimas gracias, Alicia. Un placer y un privilegio. Si tú no lo tienes, te puedes cansar de decirles a los niños que es bueno leer, ¿eh? Sí, Tiene que ser algo que tú contagies. claro, claro. Completamente de acuerdo. Y los maestros que no leen nunca consiguen que los niños lean. Sí, totalmente. Muchas gracias, Alicia. Un privilegio. Un gusto. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Alicia, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué idea te está rondando? Pues mira, tengo ahí, es que no te desprendes de los libros hasta que los publicas. Tengo uno en el Fondo de Cultura Económica que no sé cómo lo van a ilustrar, tengo un pendiente. Tengo otro que escribí sobre la experiencia del encierro durante el COVID, que a mí me interesa mucho publicar, pero como que parece que no es su momento porque la gente quiere olvidarse de la pandemia. Entonces, como que no sé si vaya a poder salir, pues yo lo ando empujando. Y luego me propusieron una cosa fantástica que no sé
no sé si va a salir o no, pero me encantó. Hace poco tiempo, en diciembre, murió una antropóloga muy joven que durante mucho tiempo trabajó con los niños migrantes. Ella trabajó haciendo investigación sobre cómo juegan, sobre qué sueñan, sobre qué fantasías tienen del lugar a donde van, sobre qué dejaron. Hizo un trabajo antropológico finísimo. Y ahora seleccionaron a 10 escritores, o 15, no sé cuántos somos, para que escribamos libros sobre ese material. Nos van a dar parte de ese material a cada uno para que hagamos un cuento. Entonces, se me antoja muchísimo hacerlo. Y por lo pronto yo sigo trabajando sobre estoy haciendo una serie de historias sobre el sentimiento, porque me parece, o por lo menos porque los niños con los que he hablado hablan de emociones con un lenguaje muy pobre, como que saben enojado, contento, Triste y feliz, y ya. triste y feliz, ya. Y entonces a mí me parece que hay que darle nombre a estos otros sentimientos que se nos atoran por todos lados y que actúan sobre nosotros, pero nosotros no podemos actuar sobre ellos porque no les hemos dado nombre. Entonces, bueno, estoy escribiendo sobre eso, pero voy a escribir sobre migrantes y me parece como de esos regalos exquisitos que a veces te da la vida, de poder transformar ese material de investigación en investigación para un cuento. Se me antoja mucho. Pues estás llena de planes. Sí, de cosas. no sé si los voy a poder cumplir, pero que tengo planes, sí, porque eso alimenta. Claro, no, la vida, ¿no? Siempre es eso, es seguir construyendo. Alicia, te quiero dar las gracias por esta charla que hemos tenido contigo y sobre todo por tu generosidad. Cuando viene a hablarnos alguien como tú, con tanta honestidad, con esa apertura y esa generosidad para contarnos todo lo que siente alrededor de lo que es su vida, no nos queda más que agradecer con los brazos abiertos, porque te diste a la charla, te diste a nosotros y te estamos de verdad muy, muy agradecidos. Pues yo también estoy muy agradecida con ustedes. Ya viste que muchos de los que están aquí hoy te han visto en tu homenaje, te leemos, ¿no? Te seguimos y nada más nos faltaba tenerte por aquí. Así Pues muy que bien. muchísimas gracias, Alicia. ¿Dónde Bueno, podemos saber qué estás haciendo? ¿Cómo eres de redes sociales? ¿Te gustan? ¿No? ¿Te dan flojera? ¿Las usas? no sé usarlas, no sé usarlas. Qué Sí bueno, tengo ni te Facebook, metas, porque es un sí rollo. sí tengo Facebook, pero para enterarme de la vida de mis cuñadas, nada más. Muy bien. En realidad, lo que me gusta de Facebook es ver crecer a los sobrinos que no están cerca. Claro. Y esa es la parte que disfruto, pero no tengo mucho en redes sociales. Bueno, pues ahí nos echas un grito por el WhatsApp y nos dicen, ya salió este libro, o ya Órale, está, ¿no? eso Porque sí, queremos saber, queremos seguir sabiendo de ti y queremos seguir leyéndote. muy bien. Yo a través de Brenda les digo. Buenísimo. Aquí tenemos entonces a la Porque vocera. porque Brenda sí es de redes sociales, yo no. Te digo que ni te metas mejor porque sí es un Brenda rollazo. puede ser mi puente. Ay, Alicia, no, tú dedícate a tus planes que suenan preciosos y como te decía, muchas gracias por esa generosidad. No solamente das el tiempo cuando vienen y es como precisamente presentarnos
a una nueva escritora y te presentaste de manera magistral. Gracias. Estamos atentos. Brenda, no sé si anda por ahí. Eres la vocera oficial de Alicia y ya nos vas contando. Y Alicia, Bueno. un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Muchas Alicia. gracias, nos vemos. Gracias, Gracias. Alicia. Hasta luego. Adiós. Hasta Gracias. luego. Gracias, Esperanza. Bye bye. Gracias a Ok. ustedes. Muchas gracias. Gracias, Esperanza. A ustedes les mando un abrazote. Bueno. Ahí la subo en una semana o así. Esta charla va primero la de Laura. Un abrazo. Gracias por todo. Chao. Gracias, chao.